Ez daukagu egoitzarik ixteko ezta plazarik murrizteko asmorik. Ziurtatu daiteket ez dela bat ere itxiko. Kasu batzuetan berriz, une bakoitzeko beharrizanak asetzeko puntualki antolaketa aldaketa batzuk egin beharko duguz, baina beti hobetzeko asmoz. Por aclarar, los pisos que gestiona Agiantza están dentro del programa Foral Liza, dedicado a la atención de personas drogodependientes. En cuanto a su otra preocupación, el de las condiciones laborales y del servicio de estos pisos, le comunico que el informe emitido con fecha 18 de septiembre por la Comisión Especial, creada a efectos de comprobar la denuncia formulada por algunos trabajadores, ha concluido con el siguiente resultado. En cuanto al cumplimiento de ratios de personal, titulaciones y programas de actividad, es el adecuado. Por lo tanto, no hay incumplimientos. Eskerrik asko. Zentro honen inguruan, bertako langile lan baldintzen inguruan eta espreski zerbitzuen inguruan aspaldi gaude oso arduratuta eta gainera erabiltzaile kopurua jaitsi eginda. Esaten duzu asmorik ez dagoela behintzat zerratzeko. Gutxienez paradogikoa da, porque el gerente no descarta el hecho de cerrar este recurso. Sabemos, además, que ha hablado en estos términos con usted, porque así me lo ha transmitido él mismo. Los trabajadores, ya lo ha dicho usted, han denunciado irregularidades, muchas y muy graves. Lo han trasladado a la dirección del centro con ánimo de que se solucionaran. También se lo han trasladado a la Diputación. Su mecanismo de control no ha funcionado y ha sido insuficiente. Yo le dije personalmente, señora diputada, le recomendé que hiciera usted mismo una inspección y que fuera sin avisar. No sé si lo ha hecho o no, porque desde luego, lo que nos acaba de adelantar, que es lo que ese informe al final ha concluido, no nos convence. Como ejemplo grave, gravísimo, ustedes no sabían ni siquiera que los centros de Agiantza usaban comida del banco de alimentos. No lo sabían, se lo dijeron los trabajadores, a pesar de, por supuesto, tenerlo ya presupuestado, porque al final la Diputación lo paga con el precio plaza. Le pregunto ya de paso también si tienen prevista alguna sanción al margen de lo que les haya dicho esta auditoría. En el plano asistencial, en los centros de Agiantza, trato con usuarios muy irrespetuoso. Y, ojo, muy grave, posible utilización de usuarios como mano de obra barata para actividades que, aparte de la inserción, solo benefician a la entidad. Por eso le dijimos que era recomendable hacer una inspección de este calado y no de ratios y titulaciones de los trabajadores y trabajadoras. La política de empresa, además, que va encaminada a no tener apenas gasto, utilizar los menos recursos posibles, no utilizar transporte, traslados a pie, acudir al banco de alimentos, como bien ustedes ahora han descubierto. En el plano laboral, también se lo dijimos, se incumple el convenio aplicable. Desde que los trabajadores empezaron a exigir sus derechos y empezaron a hacer en las instituciones, a todos los grupos y a la Diputación, les hicieron llegar todas estas cuestiones, la situación se ha agravado tanto que la Policía Municipal de Bilbao ha tenido que ir a levantar acta sobre la asistencia de un trabajador para dar fe de que acudía a la empresa. La empresa se niega a corregir ninguno de estos hechos graves, gravísimos. Y si ustedes, se lo hemos dicho muchas veces en comisión, financian con el dinero de todos y de todas estos proyectos, estos servicios, deben exigir que se cumplan todos los convenios, los que rigen cuál debería ser el servicio y cómo, y los que rigen, lógicamente, los derechos laborales de los trabajadores. Nos ha hablado de reorganización, pero siempre terminamos en la misma discusión también en comisión. Hablar de reorganización es hablar claramente de estrategia ideológica. Es si es una prioridad o no lo es hacer un recorte o no lo es. De momento no sé si nos tenemos que fiar de que al final no se va a cerrar ninguno de los centros. Hay que repensarse, como lo hemos dicho muchas veces, el modelo al final asistencial de servicios sociales, ya no solo de base. Tenemos que apostar por el desarrollo, tenemos que invertir de verdad en gestión pública y directa. La denuncia que usted formula sobre que estaban utilizando alimentos del Banco de Alimentos, la verdad es que yo tengo la relación que aquí de la cantidad de entidades en Vizcaya que también están cogiendo alimentos del Banco de Alimentos. Eso no es ninguna excepción ni es motivo de sanción. También es cierto que habla usted de las condiciones laborales. Los trabajadores han ido al juzgado número 3, están ellos en sus temas laborales, con lo cual nosotros ahí no vamos a entrar. Ustedes están comentando que se utiliza mano barata para realizar trabajos. Mire, a la hora de la inclusión de personas drogodependientes, pues ha habido toda una tendencia en que entendía que el trabajo físico era una buena fórmula de conseguir esa integración, porque entendíamos que podía ser saludable para estas personas que estaban en fase de rehabilitación.